Vaya por ahí en su Biblia, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4 hasta el versículo 9. Y cuando lo tenga, dé un fuerte amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Pablo escribiendo, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis como irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Padre, tu palabra es bendita, porque tu palabra viene y nace, Señor, de ti. Danos la sabiduría y la inteligencia para comprenderla en esta tarde. En el nombre de Jesús puede decir amén. Pablo escribe a los Corintios, hermano, una iglesia que tenía una gran fuerza espiritual, una iglesia que tenía un gran mover del Espíritu Santo, una iglesia que había sido fundada gracias a la predicación y al esfuerzo que este hombre de Dios había realizado. Y Pablo les empieza a decir las riquezas que tienen en Cristo, las riquezas que el hombre y la mujer cristiana tiene en Jesús. Pablo les comienza a decir que en Cristo fuimos enriquecidos. Déjeme decirle, hermano, que en Cristo, dice el estribillo, no tenemos necesidad de nada. Y Pablo le dice a esta iglesia que en Cristo hay una riqueza espiritual. En Cristo hay una abundancia que nunca se va a terminar, que nunca se puede acabar. Déjeme decirle que nadie pierde cuando acepta a Cristo en su corazón, amén. Nadie pierde cuando viene a conocer la persona del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pablo le dice a los Corintios, en Cristo han sido enriquecidos. Eso quiere decir que fuimos promovidos de una pobreza espiritual en la cual vivíamos. Fuimos promovidos de una necesidad eterna en la cual antes estábamos. Fuimos enriquecidos en diferentes maneras, enriquecidos en nuestra paz interna, enriquecidos gracias al sacrificio del Señor, enriquecidos en todo conocimiento. Pablo le dice a los Corintios, realmente en Cristo no tiene necesidad de nada. Nada les falta a los que están en Cristo. La Biblia dice que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esto David lo entendió muy bien, y cuando David lo entendió, no tuvo más remedio que escribir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas delicadas me pastoreará. David sabía que Jehová era su pastor. David sabía que si Dios estaba con él, no necesitaba de nada más. David sabía también que Jehová era su guía, que Jehová era su consuelo, que Jehová era el que protegía su vida y también era el que lo escondía en el tiempo de peligro. Somos enriquecidos con Cristo, pero también no nos hace falta nada cuando le tenemos a Él. Pablo empieza a decirle a los Corintios que la persona de Cristo les traía una garantía y les traía una seguridad. Es que Cristo se convierte, hermano, en el todo del cristiano. Cristo se convierte en el todo de la iglesia. Cristo viene a llenar nuestro corazón y viene a hacernos que dependamos de Él y viene a hacernos que caminamos en Él. Usted que tiene a Cristo en su corazón no me dejará mentir. Usted que lo
algo estaba pasando para que Pablo les escribiera de esta manera. La iglesia de Corinto estaba pasando por algunas cosas que no estaban agradando a Dios en sus vidas. El consejo de Pablo era que dieran gracias a Dios porque Cristo estaba con ellos. Pero esta iglesia estaba perdiendo su objetivo y su mirada en Cristo. Esta iglesia se estaba desviando de adorar a Cristo. Esta iglesia se estaba desviando de darle la gloria al único que la merecía y que la merece. Esta iglesia estaba poniendo su mirada en otras cosas y menos en exaltar el nombre de Cristo. Déjeme decirle, hermano, que esta iglesia tenía un roce continuo con el mundo. Día a día la iglesia en Corinto se rozaba con el mundo, y lejos de que el mundo se convirtiera a Cristo, la iglesia se estaba convirtiendo al mundo. Corinto era una gran ciudad donde había mucho dinero. Corinto era un puerto marítimo donde abundaba el pecado, toda clase de inmoralidad, toda clase de malos deseos, toda clase de lascivia se convertía en la ciudad de Corinto. Y la iglesia de Corinto se estaba contaminando por lo que pasaba fuera de las cuatro paredes. Los cristianos en Corinto sí venían a la iglesia, sí adoraban a Dios, pero su corazón se estaba desviando del objetivo primordial de adorar al Señor. Mantenían un buen sistema de culto, tenían un buen sistema religioso, tenían toda la tradición cristiana que podía haber. Sin embargo, Cristo se estaba saliendo de sus vidas y de su corazón. Cuando Pablo se da cuenta de esto, Pablo les empieza a escribir y les dice que tienen que regresar al objetivo número uno en su vida, que se llama agradar a Jesús. Que tenían que volver una vez más a enamorarse de Cristo y desde ahí empezar a basar su vida. Que tenían que regresar a la senda antigua llamada la presencia del Señor y de allí caminar. Y Pablo les empieza a recordar lo que Dios ha sido para sus vidas. Y en el versículo 9, Pablo les escribe diciendo: fiel es Dios. En medio de todo pecado, fiel es Dios. En medio de toda cosa mala, fiel es Dios. En medio de toda tentación, fiel es Dios. En medio de todo problema, Pablo le dice a Corinto: fiel, fiel ha sido el Señor. Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado. Dios no te ha desamparado. Cuando lo has necesitado y has clamado a Él, Dios se ha hecho presente. Cuando has estado enfermo y has orado por salud, Dios se ha hecho presente. Entonces Pablo le recuerda a la iglesia: no te olvides que Dios no falla. Dios no cambia. Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo por los siglos de los siglos. Esta mañana yo te quiero predicar el tema: el llamado supremo. Y quiero que entiendas, iglesia, que Dios ha sido fiel contigo en todo momento. El Salmo 89:20 me dice que Dios es fiel en defender a su pueblo. Aunque vengan a tu lado con fuerza, Dios mostrará protección para tu vida. En tiempos de tentación, Dios es fiel. En tiempos de pecado, la fidelidad de Dios perdona el pecado. Cuando estás orando, la fidelidad de Dios escucha el clamor de